Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes, también a quienes están conectados a través de la vía electrónica. Y espero que hoy día podamos dar respuesta a este anhelo a la hora de acercarnos a la palabra. Tú eres mi anhelo, que al examinar la palabra del Señor podamos también conocer más a Jesucristo, más a nuestro Señor. Varios de ustedes, las primeras 200 personas que llegaron hoy, recibieron un papelito. ¿Pueden levantarlo, más o menos, saber cuándo? Así identifico quiénes llegaron. Es un papelito bien insignificante. No obstante, en ese papelito transcribí el salmo que hoy día quiero compartir con ustedes. Aparecerá también en pantalla, así que quienes no lo tocaron, por favor no se preocupen. Sin embargo, me pasa, ¿no?, que yo no tengo tanta capacidad de retención electrónica. Me cuesta, por ejemplo, usar las versiones bíblicas del celular, incluso aunque el predicador las vaya pasando por el PowerPoint, me interesa tener el texto en mi mano e ir corroborando, ir viendo y haciendo el enlace con Biblia en mano. Así es que también les animo a que yo creo que sería un buen momento, un buen tiempo como para empezar a traer nuestras Biblias. Al mundo cristiano en Chile antes se le conocía como el mundo del libro. El día domingo se veía a la persona que iba a su iglesia porque iba con el libro, con la Biblia. Ahora, si eres electrónico y tienes la capacidad de retener, no te preocupes, usa tu celular, por favor. No estoy haciendo ninguna crítica a eso, sino estoy haciendo una apología a quienes no tenemos esa capacidad de leer y retener electrónicamente. Me pasa a mí. Y espero que ese papelito que tienen en sus manos les sirva hoy día para que nos ayude el Espíritu de Dios a retener lo que Dios quiera enseñarnos, ministrarnos en esta oportunidad. ¿Saben ustedes que hoy día en la mañana alcancé a hojear el diario La Tercera y me detuve en el artículo de Ernesto Otón y él el encabezado de su artículo dice: los tiempos que atraviesa el mundo son los más duros después de la Segunda Guerra Mundial. Los tiempos que está atravesando el mundo son los más duros después de la Segunda Guerra Mundial. Después, este periodista empieza a dar los argumentos, desde todo lo que está pasando en el mundo hasta llegar a Chilito, Santiago de Chile y también nuestra casa. Y quizás algunos de ustedes no lo han notado, pero estamos viviendo circunstancias bastante difíciles y que hacen que hemos usado un término en nuestra sociedad chilena, el término de incertidumbre, pero también de susto. Por otro lado, creo que la palabra inseguridad es una palabra tan importante hoy día, por ejemplo, para nuestro gobierno, para las autoridades políticas, en fin, se habla tanto de eso, ¿no? Y en ese ambiente es que días atrás me encontré con el Salmo 11. Ya lo compartí con los años dorados, de manera que algunas de las reflexiones han sido procesadas por la experiencia de las chicas de años dorados. Así es que vamos a leer el salmo que aparecerá en pantalla y que tienen en sus hojitas. Primero que nada, igual un tip. Este es un salmo de David. Es un salmo compuesto para ser cantado. Dice para el director de coro. O sea, es un salmo que debe cantarse, así como en las alabanzas que recién
cantamos. Y saben ustedes que los investigadores bíblicos dicen que este salmo David lo compuso cuando estaba perseguido nada menos que por el rey, cuando estaba siendo perseguido nada menos que por el rey Saúl. Y estaba en un contexto en donde no sabía si el que estaba a su lado le iba a hacer cierto tipo de traición. La situación era bastante compleja. Ahí, imagínense, en una situación así, David compone un salmo para ser cantado. Ojalá nuestra alma cante el salmo de hoy en esta mañana. Bueno, partamos. Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrecen a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Palabra del Señor. La aseveración que hace David, la aseveración con la que parte este salmo, David nos manifiesta que él confía en la protección del Señor. Otras versiones dicen, en el Señor hallo refugio. David confía en la protección del Señor. Dice, confío en la protección del Señor. Ese es mi manifiesto. Yo confío. Al hacer esta afirmación, la frase en sí misma nos hace ver que pareciera ser que hay riesgos, que el entorno está rodeado de peligros. También infiero, cuando usa la palabra refugio, como lo traducen otras versiones, que David se considera como un peregrino que avanza, que hace su peregrinaje en un ambiente inseguro, pero que confía en Dios. Dios es este refugio en su peregrinar. Peregrina mientras camina su proyecto de vida. Y en este peregrinaje, aunque hay confianza, pero como el ambiente es complejo, siniestro, aparece la persuasión. En esta realidad de peligros y riesgos hay voces que aconsejan a David con el objetivo de persuadirlo. Son voces bien intencionadas que dicen, y que pareciera ser un coro, huye, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Soldado que arranca, sirve para otra guerra. La cruda realidad, pues, queridas, queridos, ¿cuáles son los argumentos de esta persuasión? Yo creo que hay gente muy bien intencionada, amigos, que se acercan a David y le dicen, huye, arranca. Uno, los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Quizás a algunos de ustedes les violente la imagen que está detrás mío. Pero el Salmo, aquí al ilustrarnos el arco y la flecha, en la época en que se escribe este Salmo, quiere ilustrarnos la misma sensación que genera ver este revólver. No es un arte literario,
El Salmo quiere confrontarnos con lo complejo, lo adverso del panorama que está viviendo el salmista. La violencia. Y es por eso que puse esa imagen que para mí es fuerte y no sabía si ponerlo o no. El sistema de inseguridad y de violencia está orquestado y es siniestro. En otras palabras, David, te tienen en la mira. Pues están acosando a los de corazón recto, a las personas que son íntegras como tú. Ni siquiera estamos en un ambiente de guerra, donde hay una pelea entre dos bandos. Es un ambiente dispar, en donde hay una persona que está haciendo lo bueno, sin embargo hay gente alrededor que está tramando de manera siniestra y tiene todo listo, todo urdido para dañar a esta persona. En buen chileno, hay alguien o hay un grupo de personas que te están haciendo la cochinada. ¿Les ha pasado? ¿No les ha tocado vivir esa experiencia donde ustedes sienten que a veces en su familia, en su trabajo, en espacios, incluso a veces en espacios tan pulcros y santos como la iglesia, aparecen sectores donde hay gente que quiere hacer daño? Y ni hablar de nuestra realidad nacional, ¿no? En el contexto de David, la realidad violenta no da para más. ¿Y cuál es la causa o cuál es el efecto? Los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, se han caído. Y frente a ese escenario, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se caen. Cuando a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, ¿qué puedes hacer? En otras palabras, casi estas personas dejaron en jaque a David. Si no supiéramos qué viene, si no hubiésemos leído todo el Salmo, diríamos, hasta aquí llegó David, porque ese argumento es poderoso. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a recurrir? ¿A qué instancia? Ya no hay instancia a la cual se pueda recurrir. ¿No les ha pasado? ¿No se han sentido de repente en situaciones cuando uno se siente en ambientes de injusticia y no sabe a quién recurrir? O las personas que están para impartir justicia no honran su llamado. ¿Y no es este el sentir también que se ha permeado en nuestra sociedad chilena? ¿No es esta la frustración, la bronca que también nos tiene complicados a los chilenos, a las chilenas en este momento? Los fundamentos de la ley y del orden se han desmoronado. ¿Cómo responde David? David responde haciendo una pregunta. ¿Por qué me hacen esta pregunta? Lo que es obvio para David no es obvio para los que quieren ayudarle. O al revés, lo que es obvio para estas personas que emiten esta invitación de que huya, no es obvio para David. El centro de gravedad para uno no es lo mismo que para el otro. La fe de David es tal que no se cuestiona los riesgos ni tampoco el peligro inminente. Imagino a David llevando a cabo sus tareas con sus respectivos proyectos y programas de manera normal. ¿Cómo puede seguir haciendo la pega si eres consciente de esta otra realidad? Mira lo que te quieren hacer. Ante esta pregunta, David, al hacer el manifiesto, da algunos argumentos. Pueden verlos en sus hojitas.
El primer argumento es que el Señor está en su santo templo. El Señor está en su santo templo. Créanme que no me fue tan fácil, y hasta no sé qué tan fácil me sigue siendo, entender qué tiene que ver esto a la hora de argumentar a estas voces que le dicen a David, huye. ¿Qué tiene que ver que el Señor, Dios, está en su santo templo? David me hizo recordar la oración de Jesucristo, en su oración modelo, pues en esta oración Jesús nos hace recordar que Dios Padre es el Padre que está en el cielo y cuyo nombre es santo. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. El Señor está en su santo templo. Me atrevo a pensar que David es consciente que Dios habita en una realidad totalmente distinta, en donde no hay una pizca de maldad y por consecuencia no tranza ni un milímetro con el mal. Dios sabe lo que es bueno, Dios sabe lo que es agradable, Dios sabe lo que es perfecto y eso no ha cambiado. Dios está en su santo templo. Aunque en el actual ambiente a lo malo se le diga bueno y a lo bueno malo, el Dios de David es santo y mora en un templo de santidad. Dios sí sabe distinguir los límites y las maquinaciones siniestras y oscuras. Pero no solamente el Señor está en su santo templo. David dice, el Señor aún gobierna desde el cielo. Aún gobierna desde el cielo. De repente hay caricaturas, no sé si han visto caricaturas o imágenes, creo que Homero Simpson de repente también saca a la luz, parece que a Dios se le olvidó el mundo y el mundo está, por eso el mundo está en la condición en que está. David dice, el Señor aún gobierna desde el cielo. Y aunque parezca lo contrario, el Dios de David sigue teniendo el control. El gobierno de Dios sobre el cosmos aún continúa. Y el hecho de que ejerza su gobierno desde el cielo implica que no hay nadie más sobre él. No hay fuerza humana o espiritual que esté por sobre su dominio. Pero en sintonía con la oración de Jesús, nosotros sabemos que atisbos del cielo pueden manifestarse también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase también en la tierra. El Señor que está en el cielo, con Jesucristo ya nos ha empezado a compartir ambiente de cielo en nuestra realidad humana. Este ambiente de cielo también puede manifestarse en esta cruda realidad maléfica y siniestra. Ambiente de cielo, realidad del cielo en nuestra realidad. Pero también hay más argumentación en el manifiesto de David. Dios examina a cada uno y juzga. En otras palabras, David dice, Dios conoce mi caso. No es un número más. No es una apelación más. El Señor conoce mi caso. Aunque Dios es santo, está en su santo templo y está en el cielo, también tiene la particularidad de observar de cerca a cada uno. Sí, David está convencido que el Señor examina a cada persona sobre la tierra y que Él examina tanto a los justos como a los malvados. Y una palabra fuerte, aborrece a los que aman la violencia. El Señor aborrece a los que aman la violencia.
Los violentos son personas que Dios los mira con desdén. Tengamos cuidado, queridos hermanos, queridas hermanas, con hacernos parte de movimientos que propician la violencia. Me dejó pensando, marcando ocupado esta expresión del Salmo. Pero volviendo al caso de David, Dios observa y juzga y emite un veredicto. David sabe que el Señor, al examinar a cada persona, emite un veredicto. Un juicio a quienes hacen lo bueno y a quienes hacen lo malo. Los que hacen lo malo, esos que han intentado derribar los fundamentos de la ley y el orden, sufrirán el mismo castigo que sufrió Sodoma y Gomorra. El haber pervertido la ley y el orden implica siempre violencia y el sufrimiento de los inocentes, de los justos. Quienes pervierten la ley y el orden, dice la Escritura, serán aniquilados. Hay una forma pasiva que lo veo de repente en el mundo político, en el mundo de la política. No digo que todos los políticos hagan esto, por si acaso, pero lo hemos visto últimamente, en donde hay personas que no imaginan las consecuencias de desmoronar la ley y el orden, de confundir a la sociedad. Eso se transforma después en violencia y Dios aborrece la violencia. Los líderes religiosos también corremos ese riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que juzgar definiciones éticas que puedan transgredir la ley y el orden. Esa ley y orden establecido por Dios. Si bien este salmo es una poesía, nos habla también de juicio. Generalmente nosotros hablamos de un Dios que es todo amor, que es gracia. Pero este salmo también nos hace recordar que el Señor va a castigar, va a emitir un juicio a aquellas personas que hacen lo malo, a aquellas personas violentas, a aquellas personas que traicionan a los que hacen el bien. Algunas aplicaciones de este salmo. En este ambiente que quizás para algunos es más complejo que otros, ¿cómo adquirir una fe consistente como la de David? Porque es lindo leer este poema, podemos cantarlo. En este ambiente podemos decir amén, amén a todo lo que dice este salmo. Pero cuando las circunstancias son difíciles, cuando estamos viviendo circunstancias de traición, cuando alguien nos está haciendo alguna traición, o cuando estamos en ambientes vinculados a la violencia, a lo mejor alguno de ustedes está encerrado en su barrio, a lo mejor ustedes no pueden desplazarse como quisiera, porque estamos de alguna manera complicados por las actitudes violentas de nuestro ambiente. ¿Cómo adquirir una fe consistente como la de David? Creo que este salmo nos enseña que David pudo decir: yo confío en la protección de Dios porque conocía a Dios. Conocía a Dios, conocía la realidad de Dios, donde se encuentra Dios. Y es por eso que pudo también captar la influencia de esta realidad de Dios en mi realidad. Creer en Dios implica que su realidad también puede hacerse presente en mi realidad. Antes de comenzar esta reunión, me encontré con una hermana que está entre nosotros, que hacía mucho tiempo no la veía por motivos de la pandemia, y me contó de su realidad, la realidad que le ha tocado vivir por efectos de la pandemia, donde perdió a su marido, a sus 2 únicos hijos y a su hermana. ¿Cómo es esa realidad? ¿Cómo tener la fuerza para venir a honrar al Señor en esas circunstancias? Esa hermana está en medio nuestro. Hay hermanos que sé que están siendo bombardeados por problemas en su trabajo.
Días atrás me tocó pastorear a un hermano que está en medio nuestro por calumnias, donde se levanta un sumario y empieza todo un lastre de problemas. ¿Cómo tener la fe de David? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo seguir peregrinando en mi proyecto de vida cuando la realidad se pone turbulenta? Conociendo, pidiéndole al Señor que nos permita conocer más de su realidad. ¿Y cómo es eso? Yo pensaba, ¿qué es lo que me ha permitido expresar de una forma quizás a veces frágil, débil, mi confianza en Dios de la manera de David? Solamente gracias a Jesucristo. Gracias a la irrupción de Jesucristo en mi vida, a la presencia de Él en mi vida, es que sé de la realidad de Dios. Con otra hermana, también hoy día en la mañana, presente en medio nuestro, me decía: pastor, estoy tan contenta. Porque pese a que me ha tocado vivir momentos súper difíciles, pero en esta dificultad puntual, la realidad del Señor se hizo presente sanando. En esta otra realidad puntual el Señor liberó. En esta otra realidad puntual el Señor protegió. Y me contó como 4 o 5 situaciones donde ella, con mucha emoción, me decía: la realidad del Señor, la realidad del cielo se ha hecho presente en mi vida. Y por eso estamos acá, hermanas y hermanos. Si hay alguna visita que no tiene, quizás le cuesta entender qué estamos haciendo aquí, estamos aquí porque creemos, celebramos la presencia, la irrupción de la realidad de Dios en nuestra realidad. Bueno, eso es lo que cree David. En Chile, la variable que está movilizando la acción política hoy día es la inseguridad. Por consecuencia, nuestro país con urgencia requiere que sus ciudadanos y sus ciudadanas digan como David: yo confío en Dios. En el Señor he puesto mi refugio. Él es mi refugio. ¿Será que hay una falta de comunicación de parte de los hijos del Señor? El mensaje que tengo para ustedes es que la fe de David sigue estando garantizada para todos nosotros, en las buenas y en las malas circunstancias, con Jesucristo a la cabeza. Jesucristo nos permite hacer el clic con esta fe. Es su presencia en nuestra vida la que motiva, la que genera, la que propulsa esta fe. No es algo racional, no es un mantra que hoy día nos vamos a aprender y empezar a repetir: yo confío en Dios, y que por solo repetir lo vamos a adquirir. No, es algo inherente a una relación con Cristo. Así es que te animo a examinar tu relación con Cristo. Esa relación con Cristo implica conocer también a Dios. La irrupción de las dos realidades. ¿Has visto actuar a Dios desde su realidad del Santo Templo y del cielo en tu peregrinaje recientemente, como le pasó a esta hermana con la que compartí antes de iniciar el culto? Yo lo he visto muchas veces. Lo he visto en su generosidad, en su pronto auxilio, en el amor y en la amistad, en esta familia que es la Iglesia Encuentro con Cristo, pero también en el contexto del Salmo, en lo que implica tener hambre y sed de justicia. Sé lo que significa estar viviendo situaciones injustas. Tiempo atrás, estaba soltero con mi familia, me tocó ser parte o participar de una concatenación de injusticias que implicaron demandas, que implicaron riesgo de embargo,
y uno decía, ¿cómo vamos a salir de esto? Y ahora mirando hacia atrás, cómo el Señor obró. Y en su momento el Señor también me ha tocado ver cómo el Señor avergüenza a quienes cometen la injusticia. El Señor actúa. Incluso lamentamos, nos dolimos de ver a veces cómo el Señor avergüenza y cómo el Señor castiga a quienes hacen lo malo, a quienes propulsan el maltrato, la traición. A lo mejor alguno de ustedes está aquí hoy día con sed de juicio, con sed de que se haga justicia por alguna situación que está viviendo en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo, en su vecindario, por la violencia que hay en su derredor. Hermanas y hermanos, nosotros creemos en este Dios que quiere compartir su realidad en nuestra realidad. ¿Te desmoraliza saber, observar o sufrir las consecuencias del debilitamiento de la ley y del orden en nuestro país? ¿Lo ven como noticia? ¿Lo ven como una telenovela? ¿O les da susto? ¿Les duele? Les comparto que a veces me genera una sensación tan que me dan ganas de huir. El problema es que no tengo a dónde arrancar. Y parece que no hay dónde huir. No hay ninguna montañita. Cuando oramos, venga tu reino, oramos para que la realidad del cielo irrumpa en nuestra realidad, que a veces es cruda, es injusta y es dolorosa. Venga tu reino. Hoy creo que los chilenos y las chilenas debemos orarla con fervor. Cuando la realidad se te vuelve aplastante y adquiere una voz que te seduzca a huir, acuérdate de quién es ese Dios en el cual tú crees. ¿Dónde está Jesucristo? Está a la derecha de ese Dios, sentado a la derecha de Dios. De manera que Dios no ha perdido el control. Dios sigue reconociendo lo bueno y lo malo. Dios sigue teniendo el control y Dios está pendiente de lo que haces tú y de lo que hace quien está a tu lado. Bueno, y después de esto uno se hace la pregunta, ¿y cómo sigo? Si no huimos, ¿a quién nos quedamos? Huir es arrancar dejando atrás un proyecto de vida. Continuar implica permanecer en mi peregrinaje de vida con un proyecto de vida. Un proyecto confirmado por Dios que nos da el sentido, la pasión y la satisfacción de estar en el lugar y momento pese a las circunstancias difíciles. El Salmo aquí hace un guiño a los íntegros. Si miran su papelito, la palabra íntegro aparece al final. Si nos quedamos, nuestra marca debe ser la integridad en nuestras tareas, a participar en nuestra sociedad para ser embajadores del cielo en la cruda realidad de nuestra tierra. No confundas el quedarte con una huida encubierta. Conozco a varios que han huido a sus cápsulas de vida y creen vivir en espacios de cielo confundidos en la comodidad y ausencia de mayores riesgos, pues han tenido los recursos para construir, entre comillas, sus propios búnkers y apartarse de la realidad. No. Jesucristo no quiere eso de nosotros. Jesucristo quiere que estemos aquí, en esta cruda realidad, siendo sus embajadores. Jesucristo quiere que sus discípulos se queden en el mundo para impactarlo con la buena noticia. Con la buena noticia de un evangelio que se encarna y se expresa ¿cómo? En tu integridad, en mi integridad. Hay parte de la noticia, el anuncio del evangelio. ¿Estás participando en el comité de vecinos de tu comunidad? ¿O es una lata? ¿O es meterte en un nido de culebras? ¿Te relacionas intencionalmente con tus colegas? ¿Estás verdaderamente haciendo familia
¿O eres solamente un proveedor, una proveedora? ¿Estás viviendo, estás haciendo de tu realidad una hermosa realidad con Jesucristo? Queridas, queridos, que nuestras decisiones y nuestro devenir sea dirigido por la fe en Dios, de la mano con Cristo y con la luz de su Espíritu. Hay una canción que vamos a escuchar ahora con el grupo de alabanzas para pasar después al servicio de Santa Cena, que dice: en medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti está. Que el Señor nos bendiga.